Se nos pide convertir las coordenadas cartesianas negativas 4,2 a coordenadas polares en la forma r, θ, donde r es mayor que 0, y θ está entre 0 y 2 pi radianes, incluyendo 0 radianes y sin incluir 2 radianes pi. Primero tracemos el punto en el plano cartesiano. Desde el origen, nos movemos a la izquierda 4 unidades y luego hacia arriba 2 unidades. En coordenadas polares, r es la distancia desde el polo hasta el punto. Y luego, a lo largo de esta cosa, que aquí es r. Y el ángulo θ es el ángulo que comienza a lo largo del eje x positivo que gira en sentido antihorario hasta el punto, que debería ser este ángulo aquí. Y de nuevo, θ no es único, pero estamos buscando el ángulo θ, en el intervalo dado, que es este ángulo aquí. Ahora, para ayudarnos a encontrar r y θ, bosquejemos el triángulo de referencia en el segundo cuadrante, donde r sería la hipotenusa. Entonces este sería el triángulo de referencia. Como x es negativo 4, etiquetemos esta pierna como negativa 4. Y porque y es 2, etiquetemos esta pierna como 2. Observe cómo r es la hipotenusa del triángulo rectángulo, razón por la cual r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Recuerde que r puede ser positivo o negativo, pero se nos dice que para este problema, r debe ser mayor que 0 o positivo. Y luego, usando el triángulo de referencia, observe que la tangente θ es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, y por lo tanto, la tangente θ es igual a y dividida por x. Resolviendo para θ, tenemos θ igual a arcotangente de y dividido por x. Sin embargo, debe tener cuidado aquí porque el rango o la salida de arcotangente es el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Y estamos buscando un ángulo en el segundo cuadrante. Entonces, mientras que la salida de arctangente no nos va a dar ángulo que estamos buscando, nos dará el ángulo de referencia. Eso nos ayudará a determinar el ángulo θ que queremos. Primero determinemos r, donde nuevamente r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. O en nuestro caso, r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad, el cuadrado de 4 negativos más el cuadrado de 2. Simplificando, tenemos la raíz cuadrada de 16 más 4. Tenemos r igual a la raíz cuadrada de 20. La raíz cuadrada de 20 se simplificará si 20 contiene factores cuadrados perfectos. Y dado que 20 es igual a 4 por 5, donde 4 es un cuadrado perfecto, esto se simplificará. Como 20 es igual a 4 por 5, la raíz cuadrada de 20 es igual a la raíz cuadrada de 4 veces la raíz cuadrada de 5. Y dado que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, la forma simplificada de r es igual a 2 raíz cuadrada de 5. Y ahora determinando el ángulo θ, donde nuevamente θ es igual al arcotangente de y dividido por x. En nuestro caso, 2 divididos por 4 negativos. Que simplifica arctangente negativo la mitad. Y ahora tenemos que ir a la calculadora. El primer paso es asegurarse de que estamos en modo radianes presionando Mode, y observe cómo se resalta radian, por lo que estamos en modo radian. Entonces volvemos a la pantalla de inicio presionando secant más Mode para salir. Y presione secant más tan para arcotangente o tangente inversa. Negativo 1 dividido por 2. Cierra los paréntesis y entra. Se nos dice que redondeemos a 4 decimales porque tenemos un 4 en el quinto decimal, redondeamos a 0.4636 negativos. Pero note que esto no es nada de lo que estamos buscando. Este ángulo está realmente en el cuarto cuadrante, en la dirección opuesta al ángulo que queremos. Entonces, el ángulo que encontramos en la calculadora es este ángulo aquí en la dirección opuesta. Girando en sentido horario, este ángulo es aproximadamente negativo 0.4636 radianes. Entonces, hay un par de formas en que podemos encontrar el ángulo que estamos buscando. Recuerde, la tangente es negativa en el cuarto cuadrante, así como en el segundo cuadrante, lo que significa, estos dos ángulos deben tener el mismo ángulo de referencia. Y por lo tanto, este ángulo de referencia aquí debe ser 0.4636 radianes. Y por lo tanto, una forma de encontrar nuestro ángulo θ será tomar pi radianes y luego restar 0.4636 radianes, o debido a que los dos ángulos están en la dirección opuesta, simplemente podemos agregar pi a 0.4636 radianes negativos.
Entonces, en θ es aproximadamente negativo 0.4636 más pi. También podemos decir que θ es aproximadamente pi menos 0.4636 radianes. Por supuesto, el resultado será el mismo. Entonces volviendo a la calculadora, vamos y agreguemos pi. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 2.6779 radianes. Lo que significa que las coordenadas polares satisfacen las condiciones dadas para las coordenadas cartesianas negativas 4,2. Son 2 raíz cuadrada 5,2.6779 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.